¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en una transmisión en vivo y estoy muy contenta de poder tener este tipo de interacción junto a ustedes. Nos encontramos esta noche en compañía de este señor, Nakai Mirtenbaum, que forma parte de Ríos de Pie como activista. Enseguida, Nakai, vamos a conversar contigo también. Está Federico Morón, a quien ya conocen. Está por este lado Marco Montellano y está Rodrigo Tobar acompañándonos también. Y Alejandra Román Ardilla, ¿cómo están? Hemos vivido, evidentemente todos lo sabemos, 21 días de mucho estrés, de mucha lucha, de mucha unión y de muchas cosillas que han sucedido por ahí. Y es precisamente de lo que vamos a hablar para ver hacia dónde tenemos que orientarnos entre todos. Y bueno, que tú también puedas participar a través de las redes sociales, que te conectes, puedes comentar y nosotros vamos a estar leyéndote para poder hacer de esto algo más fluido. Antes de pasar a la conversación, nos estaba acompañando Pedro Álvarez, nuestro querido Balú, y estaba aquí hace unos minutos, así que nos dejó este pequeño video para que compartamos contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy tan contento de estar aquí en Mami, que será lo que tiene el mundo. Y la verdad, sí, yo me he puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado después de estos 21 días? Ya no somos los mismos. Es más, me he visto a mí mismo ser racista sin querer, sin darme cuenta. Sí, es algo que no lo puedo soportar. Estaba el otro día en el aeropuerto y cuando de repente suena así, pam, 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 así, por favor, el señor Huáscar Quilpachi Choque, pase a puerta C. Y de repente, to Sir Huáscar Quilpachi Choque, to gate C. ¿Qué probabilidades hay que Huáscar domine más el inglés que el español? A ver, me puedes preguntar así. Yo me sentí re racista, así. Fue muy feo, así. Pero la verdad es cierto. Y me he dado cuenta que hemos adaptado ciertas costumbres que hemos aprendido en estos 21 días. Ya, el otro día estaba en mi clase de CrossFit, sí. Hago CrossFit, ya. Soy nuevo, por si no lo han notado, ya, pero sí, hago CrossFit. Y mi entrenador de CrossFit, estamos haciendo CrossFit así, todos tranquilos, así, y de repente, y por favor pido la ayuda del público, así, empezó a decir, ¿quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. Yo sí me canso, la verdad, no soy masista, es más, no me gusta, pero yo estoy cansado. ¿Puedo sentarme aquí? Sí, está bien. Y mi profesor me mira y me dice, siéntate ahí. ¡Huevo de almuerzo! No, huevo de almuerzo no, de nuevo, por favor, ya, no, mis almuerzos parecen fantasías de Sisto Nolasco, ya hay huevos por todas partes, no, por favor, basta de eso. Pero sí, y la verdad, hay que admitir ya, en estos 21 días, Luis Fernando Camacho nos ha enamorado a todos, nos ha enamorado, así, tiempo récord, para mí tiempo récord, por lo menos 21 días. Y ha hecho cosas que inclusive se pueden comparar con una primera relación sexual, así. Es genial, así. Como por ejemplo, y ahora, paro indefinido. Qué sexy. Cuando agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a La Paz
a costa de mi vida. Es como si le estuviéramos sacando el sostén a alguien, así es hermoso, así. Es muy lindo, así. Voy a llevar una Biblia al palacio, así. ¡Wow! Nada más sexy que mezclar política y religión, así. ¿Veis esto? Es muy, muy bonito, así. ¿No? Hasta que dijo, quiero ser presidente. Es como que te digan te amo la primera vez que coges ya. Y decís, no, la cagaste mal, así. No, esto está mal, esto está feo, ya no debiste hacer eso. Es feo. No. Pero aparte de eso, vos tenés que entender que es muy complicado, ¿no? El hecho de que después de estos 21 días, volver otra vez a la típica normalidad, a volver a tratar de hacer lo mismo, así. Y yo la verdad, ¿sabes qué? Uno así en top, democracia sí, viva. Pero si yo tuviera que poner un segundo lugar, ya me va a disculpar todo el público, el pueblo, así. ¿Cómo extrañé? Pedidos ya. Es increíble, es increíble. Yo soy Pedro Balú Álvarez. Muchas gracias por la invitación. Y le damos las gracias a Pedro, a Balú, por Gracias, acompañarnos Pedro. hace Gracias, unos minutos Balú. atrás. Y bueno, vamos a comenzar con este diálogo. Yo solamente quiero aclarar que yo no me enamoré de Camacho. Estamos aquí para opinar, y lo digo abiertamente, no me enamoré de ningún político jamás. Nakai, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué lindo tenerte con nosotros. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Vamos a revisar un poco estos 21 días de paro, pero vamos a tratar de hacerlo un poco rápido y dinámico para que tampoco tú que estás allá te disperses demasiado. Han sido días en los que se ha vivido mucho estrés, decía yo, mucha unión también. ¿Cómo has percibido todo este movimiento? Bueno, ha sido definitivamente un hito histórico, ¿no? O sea, ha sido algo que nunca se ha vivido realmente para nuestra generación e históricamente en Bolivia, ¿no? Y en Santa Cruz, por supuesto. Bueno, yo lo viví desde La Guardia, donde vivo. Soy un guardiano. De la bahía. Y, Sin bahía. y pues sí, mucha angustia, sí puede ser. Afloraron muchas cuestiones sociales que no nos eran muy perceptibles en la realidad inmediata del día a día, ¿no? Se salió, viendo el lado un poco positivo, se salió afuera, el barrio, ¿no? La comunicación directa con la gente que vive en tu entorno inmediato, la organización, esas cuestiones creo que fueron muchas luces de todo lo que ha sucedido, ¿no? Del otro lado, por supuesto, la consumación de toda una ola de política que ha cerrado un ciclo que quizás inició desde el 2016. Entonces ha sido como que ya el ocaso, ¿no? El eclipse así realmente que terminó para mí dentro de todo con un momento muy lindo como fue para mí. Ha tenido cosas más lindas que feas los 21 días. Entonces me parece que esas cosas buenas habría que identificarlas y trabajar sobre ellas y hacer una crítica de las cosas malas también, que podríamos discutirlas si quieren, y que seguro las vieron y muy bien las identificaron. Se puso de moda hablar de política, ¿no? Sí. En este último mes. Creo que quizás podríamos dividir todo esto para que la gente también vaya interactuando en dos situaciones que se presentaron, ¿no? Las personas, el activismo del ciudadano y las consecuencias que tuvo este paro, ¿no? Me parece que es importante lo que decías, el hecho de que la gente se empezó a interesar más por política como nunca antes había sucedido, nuevos actores que salen y cobran mayor fuerza, y por otro lado la gente que se organiza, pero me sigue resaltando algo de todo lo vivido,
que todo el tiempo, durante estos 21 días, había siempre alguien que le cuestionaba a algún actor del escenario político cuál es la solución. Pero todo el tiempo se preguntaba eso. Era una necesidad tan pronta de que alguien te pueda dar una respuesta y nadie tenía una respuesta. ¿Una respuesta a nivel político del país o del claro. momento del paro? El momento del paro, cómo se soluciona, hacia dónde vamos. Hay una separación, no sé si lo ven ustedes igual, una separación entre los ciudadanos y los líderes, entre el efecto que se genera con la efervescencia y la necesidad, la exigencia de un cambio, con el comportamiento de los líderes desde los que se fueron hasta los que aparecieron ahora. ¿Lo ven así? Como que hay una brecha siempre hay una diferenciación entre la sociedad civil y la sociedad política, ¿no? Precisamente esa diferenciación, ese distanciamiento es lo que genera, esa disonancia es lo que genera la posibilidad de la acción política, de intentar consensuar ideas, ¿no? Eso es la democracia, en fin, ¿no? O sea, que hay ese disenso permanente genera la posibilidad de la acción política, ¿no? No sé, desde Ríos de Pie, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido, el Gato mucho más que yo, pues no, el Gato está hace 13 años en activismo y él, por ejemplo, vive y ha vivido el día a día esta separación que es necesaria, pero siempre hay que buscar vincularla, ¿no? Hay que buscar afectar la sociedad política de algún modo, porque siempre está distanciada, pero yo siento que ha estado mucho más distanciada desde hace varios años ya, diríamos, como dije, el punto quiebre del 2016. Sin embargo, hay un distanciamiento que ha querido curarse un poco desde frases como el empoderamiento ciudadano, que ha sido muy vigente en todos estos últimos años. Y bueno, desde la propuesta, desde la sociedad civil, para un poco fortalecer la democracia desde los cimientos realmente que son pues las personas, ¿no? Uh-huh. No son simplemente las instituciones. Sí. Yo creo que la pregunta tiene como dos variables, ¿no? Por una parte, creo que habría que diferenciar lo político. Creo que no hemos estado hablando tanto de lo político, sí, por supuesto, pero sí de lo público. Uh-huh. Es decir, cuál es el interés de... Esa frontera entre lo privado y lo público se ha roto, digamos, con el mundo en el que estamos viviendo hoy, porque nosotros mismos lo hemos roto, ¿no? O sea, nosotros somos los que compartimos nuestros datos, nuestra información, nosotros somos los que damos nuestras contraseñas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro recorrido íntimo queda registrado en un navegador, para decir una cosa. Entonces, de la misma manera, creo que lo público, el escenario de lo público, ya deja de ser solamente, digamos, la plaza, el parque, los lugares del espacio como tal, sino que se convierte en una categoría de, a ver, esta es la vida de todos nosotros y qué vida queremos tener. En eso coincido con Akai de que si tenemos que ordenarnos un poco en qué ha pasado, lo primero que ha pasado es que ha habido una ruptura de la orden constitucional muy fuerte. De parte del gobierno saliente. Por supuesto. La ruptura al orden constitucional, porque, digamos, hay una cuestión que se va acumulando procesualmente y es la ruptura del orden republicano, la independencia de los poderes, etcétera. Eso va sucediendo gradualmente, ¿no? Uh-huh. Pero hay una ruptura del orden constitucional que es el desconocimiento de la votación del referéndum. Eso es clarísimo. No hay dónde perderse de que eso ha sido atentar contra la democracia, la Constitución. Y ese antecedente que generó rechazo, que generó hasta un partido se puso el Bolivia dijo no y qué sé yo, sí. ¿No? A propósito de oportunismo. termina o más bien redondea el 20 de octubre cuando los bolivianos vamos a votar una vez más. Hemos votado muchísimas veces en estos últimos años, vamos a votar de manera pacífica, masiva, y algo pasa ese día en el que se termina de romper del todo
el orden constitucional, porque además del desconocimiento y el copamiento de los poderes, es, y creo que para todos es evidente, de que las elecciones no son administradas de la manera más eficaz ni competente ni por las mejores personas, y de que, lo dicen los informes técnicos, hay una deformación. Encima te tumban. Claro. Claro. O sea, Pero en el momento de la elección y del fraude, como le queramos llamar, creo que se acaba el relato político del gobierno anterior y comienza un relato ciudadano, comienza un relato político desde otra dimensión, que dura 21 días, pero yo después siento que mucho de ese relato se acaba cuando se cumple el objetivo y muchos se van a la casa. Se acaba el relato ciudadano en ese momento, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, a ver, era muy difícil que después de 10 años de miedo de la gente desde el caso terrorismo, digamos, para hablar desde Santa Cruz, digamos, como uno de los escenarios que irradió, como más que irradió, que fue como una punta de lanza en cuanto a las decisiones ciudadanas que se tomaban, que se tenía que encargar como ciudad. Sobre esa base, me perdí. Estamos hablando del relato ciudadano que finalmente se acaba en el momento de la renuncia y ya hay un retiro. Santa Cruz, los que estamos en Santa Cruz sabemos y vimos que el paro se levanta. Sí, ya lo retomé. Entonces, imagínate, 10 años después de justamente de ese miedo, donde la gente no se animaba a decir nada, ni a criticar, ni a cuestionar, ni a sacar la nariz para decir que las cosas se estaban haciendo mal. De pronto, desde el 2016, con el 21F, yo creo que sucede una de las cosas más interesantes, que Evo Morales, dentro de lo único bueno que se le puede ver, es que finalmente termina de promover una de las campañas de empoderamiento ciudadana más veloces, o ayuda, o le pone fuerza a que el ciudadano se empodere. Desde las decisiones malas, desde ganarnos por poquito en el 21F, o sea, perder por poquito en el 21F, pero aún así querer seguir teniendo él la razón y seguir queriendo mandar y desconocer el voto del pueblo. O sea, yo creo que todas esas acciones, el fallo después, por último con el fraude, o sea, la chiquitanía. La minimización del movimiento con las pititas. Claro, burlarse de la ciudadanía. Yo creo que, de alguna manera, si le pillamos algo bueno al tipo, es que ayudó a que este empoderamiento ciudadano fuera mucho más veloz, mucho más rápido. Sí. Tiene un par de cosas buenas aparte. No, por supuesto, sí, si hablamos de su primera claro. gestión y de cuando era otra persona, básicamente. Cuando no estaba loco. Claro. El tema de la chiquitanía me parece importante resaltar, porque dentro de estos 21 días, inclusive dentro de los análisis que han intentado ser un poco más complejos dentro de entender lo que sucedió con un contexto más grande, casi todos los analistas han descartado el tema de la chiquitanía, ¿no? O sea, muchos de los activistas, y ya lo confieso esto porque ya ha pasado todo, cuando se hacía estrategia, o sea, identificás los puntos fuertes y puntos flojos del gobierno, ex gobierno, el medio ambiente era el principal punto flojo. Claro. Y ahí mi madre me decía como que Pero además, la Pachamama lo ha hecho esto. Claro. Porque los ha llevado, o sea, siempre es como una venganza de la Pachamama, o sea, ¿no es cierto? siempre tu objetivo es como que llevar a tu enemigo a su punto frágil, a su punto débil. Ajá. Claro, Y este tema de la chiquitanía nos ha debilitado muchísimo, y yo creo que si no hubiera sucedido eso, o sea, ¿A cuánto? ¿A un mes de la elección? Fue la... Es casi la Pachamama vengándose así, antecitos, total. como su último acto de emergencia, digamos. O sea, voy a sufrir un poquito, pedido voy a de desangrarme auxilio. por todos ustedes, pero abran los malditos Abran los ojos. Quiero invitarlos a ustedes, perdón que les corte, a que puedan participar con nosotros en el diálogo, pueden preguntar, pueden opinar, contarnos qué hacían esos días también. Federico, bueno, aquí los dos que forman parte de Ríos de Pie, sin duda han vivido las cosas desde otra óptica, las he vivido desde un lado diferente, Marco con un análisis distinto, y cada uno ha interpretado de diferentes formas esto.
En mi caso, por ejemplo, el temor por familia, amigos en La Paz era bastante intenso, el pensar que les pudiera pasar algo, porque sinceramente para ustedes que viven aquí en Santa Cruz y nunca han estado en un conflicto social en La Paz, las cosas se salen de proporción en 2 segundos. Escala y esa rápidamente. ciudad está a punto de arder, ¿no? Sí. Y da mucho miedo. Fede, de hecho, está más delgado por la bici, por haber viajado y haber sufrido. Sí, de hecho sí, es verdad. Así que Necesitaba que Evo aguante un poquito más. Es divertido porque es real. Es real. Estabas pero- en La Paz y has tenido perdón, Marquito, has tenido una lectura de ambos lugares ya. Claro, cuando el momento estaba más complejo, después del laburo que hicimos con Ríos de Pie, igual con el tema de las clausuras ciudadanas, Sí. del Banco Unión, de Bolivia TV, las sentadas Pacífico. pacíficas totalmente, o sea, porque ese era el tiro, o sea, era no busquemos, o sea, la violencia nos va a hacer que nos matemos entre todos y que los números de muertos se multipliquen, pero absurdamente. Entonces era cómo nos cuidamos entre todos, cómo tomamos acciones y decisiones para cuidarnos, o sea, para que no se escale la violencia, porque los giles del otro lado muy bien la saben aprovechar. Me fui en La Paz en el momento más heavy porque había que estar allá según lo que pensaba en ese momento, y creo que no estuve equivocado, porque me tocó ver una de las cosas más maravillosas de mi vida, ver una generación sub-30, por ejemplo, protegiendo el Palacio Murillo con escudos de venesta, con escudos de lata, o sea, protegiendo a los policías que estaban amotinados adentro para que no les pase nada, protegiendo el Palacio la Plaza Murillo, resguardándola, porque de pronto del alto bajaban terroristas, y no hablo por los alteños no son terroristas, los alteños son fantásticos, pero habían grupos de terrorismo que Totalmente, llegaban es la para palabra, tirarnos terroristas. Sí. tirarnos dinamita, y eso no es ningún chiste. Un cama que nunca ha ido para La Paz no se imagina lo que es un dinamitazo. ¿Cómo evalúan ustedes el comportamiento de la policía y de los militares pre-renuncia? Y quizás yo plantearía la idea esta de que lo dinámico que es este país y cómo las cosas pueden cambiar, porque nuestro lema parece ser hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces siempre es hasta las últimas consecuencias. Hace un par de meses, si vos hablabas con cualquier persona y le decías Evo va a caer, yo pienso que nadie te decía que Nadie sí. creía. O sea, era imposible pensar de que Evo iba a caer. ¿Por qué cayó Evo? ¿No? Pienso que cayó principalmente por sus propios errores y por los errores de su entorno. El primero de ellos, el que los bolivianos ya estábamos hartos de que 4 tipos o 6 tipos, pero en última instancia un pequeño grupo de poder, entre los que están, por supuesto, García Linera, Sí. Juan Ramón Quintana, Romerito. Héctor Romero, Carlos Saconeta. Romero, Héctor Arce, etcétera, sean los dueños del país. Y al decir los dueños del país, estoy hablando que sean los dueños de la justicia, que sean La los policía. dueños de la policía. Es decir, era ya demasiada concentración de poder. Era tanta la concentración del poder que la alevosía con la que responde a las protestas que comienzan en la gente y que se articulan en instituciones, porque no se iban a inventar sobre el pucho nuevas, como el Comité Cívico de Santa Cruz, como el Comité Cívico de Potosí, como el Comité Claro. Femenino de Tarija, y muchas más plataformas, les da la gasolina que necesitaban para, en el momento que amenaza a la población y dice vamos a cercar las ciudades, en ese momento Evo pierde toda la credibilidad, ¿no? Y hay una sucesión de errores después que obviamente... Pero recibe ayuda del otro lado, o sea, hay una policía que negocia en un cabildo sueldos y jubilaciones a cambio de... todos sabemos, hay una fuerza armada que no se pronuncia, pero sí se pronuncia. Hay un empujoncito también. Por supuesto, pero es a que los errores, ¿no? responde políticamente a todo tarde y mal. Cuando ya estaba todo oleado y sacramentado, les autorizan todo a los policías. Romero sale
a orar en vivo para el país. Lo mismo que en la Cuando- Chiquitanía, que llega con su trajecito a apagar el incendio, eso, pero en otro momento, digamos. O cuando ya conocíamos el informe de la OEA y de repente recién se le ocurre convocar a elecciones. Es decir, tarde y mal. La respuesta es, el gobierno se mete el tiro en el zapato porque parecía que nadie desde fuera podía hacerle daño a una estructura tan poderosa. Ahora, 21 días, hay que ver cómo son esas lecturas, porque Potosí es el primer departamento. Con que comienza a 37. golpear. Totalmente. 37 días. Entonces, hay una serie de cosas que se van concatenando y que generan esto, ¿no? Ya los últimos días son frenéticos. Entrabas al baño y ya faltaban 2 ministros, me acuerdo. Era así como, no podías despegarte. Era un reality show de los que nos encanta. 24 Nada barato. 24 horas. Nos salió muy caro. Y hacer una pequeña acotación que dentro del rol de los policías y los militares, bueno, los policías fueron más importantes, creo yo, ¿no? Y recordar que desde la policía o los militares no se alzó un arma en los 21 días, ¿no? O sea, los momentos Hasta la renuncia. de violencia Sí. realmente armada, institucional, fue a partir de de los grupos de los que habla Fede, pues, ¿no? Ujú. Ya la gente en La Paz realmente tuvo que sentirse resguardada frente a la salida de los militares, no le queda otra, porque realmente ahí ya realmente se pudo vislumbrar el trabajo que personas como Quintana había hecho en todos estos años, ¿no? Claro. Y ya Él nos pronosticó un Vietnam. o sea, sí, Él quería lo eso. ha dicho, Y bueno, la lo policía han primero muchas se resta negociando y post renuncia pide ayuda a los militares explícitamente porque no eran capaces de contener, digamos. Y no es nada nuevo, ¿no? O Ajá. sea, esto se ha vivido en Venezuela ya, o sea, Sí. Debería ser parte del proceso, de este proceso nuevo, el también considerar estos elementos de cómo se comportan las fuerzas que monopolizan la violencia dentro del Estado. ¿O les parece que no debería tocarse la institucionalidad policial, militar? En sentido de preservar como que el orden frente a los grupos. La no injerencia, por ejemplo. Dentro de todo, más allá de si fue o no fue golpe, que me parece una discusión aburrida a esta altura, injerencia creo que sí hubo, ¿no? ¿Hasta qué punto los militares, los policías pueden interferir en temas que son políticos y que naturalmente deberían primar el diálogo político, que creo falta hasta ahora? No hay mucho, ha comenzado, pero hubo un proceso de muy poco, si no nulo diálogo entre las diferentes fuerzas. Yo creo que ha sido tan atípico todo lo que ha sucedido que pillarle manual de procedimientos va a ser requiere estudio esto que ha sucedido. Para decirlo cortito, digamos, nosotros vemos las cosas cuando estallan, Claro. ¿no? Y la violencia entra a las primeras páginas de los periódicos cuando sucede como el perjuicio al cuerpo del otro. Es decir, cuando la gente muere, cuando la gente es detenida, cuando la gente es privada de su libertad, cuando la gente es privada de su locomoción, etc. No nos olvidemos que hay más de 30 muertos en todo esto. No, Entonces, por supuesto. o sea, no es que vayamos a celebrar aquí, porque no hay nada que celebrar si han muerto 30 personas. Para nada. ¿no? Entonces, hay que analizar qué ha pasado. Es decir, están dadas las condiciones para que nosotros sepamos cuántos de esos muertos son ¿Eran fruto... innecesarios? No, bueno, todos eran innecesarios, pero ¿cuántos de esos muertos son responsabilidad del MAS y sus grupos de choque y del imbécil de Quintana tratando de convertir esto en Vietnam y del imbécil de Torrico amenazando a las madres que sus hijos van a morir y del imbécil del Ministerio de Defensa y del imbécil del presidente mandando a decir a ver si aguantan porque los vamos a dejar sin agua? Pero ¿cuántos de esos del expresidente? ¿Y cuántos de esos muertos también son, sí, por defender a la seguridad pública, por defender Sencata, pero cuántos de esos muertos son también de la bala militar? Claro. Claro. De hecho, ahí te respondo porque fue muy interesante. Después volví a La Paz
para la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente para tener una reunión, si se puede decir, de ambos bandos, aunque creo que no funciona tanto así, pero para entender, de ambos bandos, donde habían 110 personas que básicamente tenían que hacer sus denuncias de violaciones a derechos humanos. Fue un momento muy tenso, casi se llegó a los puñetes 3 veces, era muy caldeado todo, y ahí vos podías ver a las madres de personas en el Alto, madres del Alto que estaban con sus hijos que se fueron, esposas que sus hijos los mataron. Entonces hay mucho que entender, hay mucho que descubrir, no hay nada que celebrar. ¿Cuántos son? 34, más de 30 muertos. De todas maneras, justamente recopilan esto porque tienen que comenzar las investigaciones, se tiene que saber, el tema de la impunidad tampoco es el camino ni nunca va a ser el camino, la impunidad para los militares, porque han sucedido como obviamente defensa de estos terroristas, porque si en Sencata, por ejemplo, los terroristas llegaban a arder estas bolas de muerte, iban a explotar, era una cantidad de gente la que iba a morir por eso, pero al mismo tiempo, puta que te podés sobrepasar porque tenés el uso de las armas. Sí. Claro, lo que pasa es que se ha planteado un escenario de guerra, ¿no? Entonces, los ductos, la quema de los ductos, la movilización de tropas, la presencia de gente de las FARC, la presencia de... se ha planteado un escenario de guerra, había un plan ahí de hacer arder el país, de movilizar con mentiras, con todo, pero frente a ese escenario de guerra, claro, si en Sencata explotaba con un dinamitazo, morían 5.000 o 10.000 personas, ¿no? Pero igual han muerto, y me parece interesante esto, que las personas que han muerto en Montero, han muerto en El Alto, en Cochabamba, pero no precisamente en la ciudad, Oruro, sino en la ciudad y en Chapare. No, digamos en el puente ese, no hay al ingreso, Guayuni. digamos. Entonces, ha sido como en ciudades intermedias, ha sido como la violencia se ha generado de una manera planificada. Claro. Eso es creo que es irrefutable, digamos. Había un escenario de guerra al cual han salido los militares y han matado gente también. Totalmente. Entonces, sí. Tenemos preguntas que ya nos están planteando. Dice Ronaldo que es un relato ciudadano, ¿no? Y habría que cuestionarse esto. ¿Qué es un relato ciudadano? Yo me voy a hacer cargo del concepto porque lo mencioné. Me refería a relato ciudadano a todas estas ideas que se van construyendo dentro del movimiento colectivo previo a la renuncia. Se empieza a escuchar, se habla mucho en redes y en la calle en general de unidad, de democracia, de respeto al voto, etcétera. Van apareciendo conceptos que son profundamente políticos, que una muy buena cantidad de personas le empiezan a poner atención y le empiezan a hacer sentido, y creo que es la base de lo que debería tomarse como ideas de acuerdo generales que se empujen. Por ejemplo, hoy día creo que debería tomarse este proceso fraudulento electoralmente y la reconstrucción del Tribunal Electoral siguiendo estos principios, el respeto al voto, la transparencia en los procesos electorales. A eso me refiero con relato ciudadano. Y por supuesto que creo que hay que cuestionarlo. O sea, parte del relato ciudadano fue alegrarse por la Biblia vuelve al palacio. Y hay mucha gente que le hace sentido y hay mucha gente que le enamora esa idea, digamos. Pero me parece que es súper cuestionable, ¿no? Sí, sobre todo porque el cardenal, que era el mejor amigo de Evo Morales, ayer acaba de decir que qué bien que la Biblia ha vuelto al palacio, porque con Evo no entraba. Ahí me parece que... Entraba yo nomás. Hay una cuestión allí también. ¿Qué es un relato ciudadano? Es aquel que no está institucionalizado, pues. Porque, perdón, hay un hermoso ensayo de Fernando Vallejo que siempre lo recomiendo, que se llama La puta de Babilonia, y está dedicado a el comportamiento histórico de la Iglesia Católica, y no quiero ofender a la Iglesia Católica, que tiene una gran labor social y pero una cosa es el ciudadano de a pie, lo puedes llamar de muchas maneras, le puedes decir el vecino, le puedes decir el pueblo, le puedes decir, hay
tiene sus matices eso, pero creo que lo importante es de que el relato ciudadano se arma versus el corporativismo que prima en este país. Y ese corporativismo, esa manera... ¿A qué te refieres con corporativismo? Es algo que se estrena con el MNR para comenzar, ¿no? Es decir, de que si vos no, para hablarlo en términos actuales, si vos no estabas o en el CONALCAM, o en el MAS, o en el comité, o en la comparsa, no tienes acceso a derechos, eres un sujeto que si va solo frente al Estado a sacar un trámite, te hacen así pasar la seca y la meca, y por eso este país se corporativiza y de repente todo se negocia en bloque. Claro. ¿No? Entonces, un relato ciudadano, porque la figura del ciudadano es de la del individuo, comienza de eso, de luchar contra la corporativización y generar un nuevo tejido social, en este caso muy urbano, digamos, diferente al que se había generado en los años en los que después desemboca en el primer gobierno de Evo Morales, que era más bien un tejido de esto que llamamos los movimientos sociales, que era más bien rural, más bien con otras banderas, ¿no? Que de pronto les ha tocado vivir, ¿no? Ahora que es un presidente en el exilio, como él se hace llamar, y un vicepresidente en el exilio, les toca sacar el pasaporte, si no me equivoco, y tienen que hacer fila por los trámites como un ciudadano de a pie, y le empieza a molestar la idea de tener que vivir lo que nosotros vivimos. Por si acaso, señor Morales, en el CEGIP me llevó no 2 días sacar mi cédula de identidad, 1 semana que no fui a trabajar y todo, porque que esto, que le falta, que aquí, que allá, como si nunca hubiera renovado mi cédula de identidad, ¿no? Entonces, Pero por lo menos volvió a amarrarse los zapatos solo. Ya se amarra los zapatos solo. Debería hacer videos instructivos, ¿no? ¿Cómo amarrarse los zapatos solo por el expresidente ¿Y Morales? para qué se lo ha llevado a Linera? Pues, no. Ah, verdad. Oye, pero Nakay, desde el movimiento ciudadano, Río en este caso, Ríos de Pie, ¿cómo ven este relato ciudadano, hacia dónde le gustaría que fuera? A ver, un poco acotado a lo que vos dijiste y lo que vos dijiste, Marco. La vida política histórica de Bolivia siempre se ha dado por afuera del Estado, ¿no? De ahí esa idea del Estado aparente, del cual se alimenta también Linera para plantear después su Estado integral, ¿no? Donde todos serían un Majau y serían felices para siempre, cosa que no sucedió. Pero esta política sectorial, siempre... Sectaria casi. Sectaria, sí. O sea, nosotros estamos viviendo sin caer, y no estoy hablando del liberalismo económico ni del liberalismo del cual todos se jactan, Friedman, etcétera, no, neoliberalismo tampoco, o sea, principios del Estado de Derecho básico, de un liberalismo clásico donde se respeta el derecho. Libertades civiles, Estado de Derecho. De derechos civiles básicos, ¿no? O sea, tomar un poco de atención a... Para los que no están familiarizados con conceptos como eso, en la vida cotidiana... De Rousseau, de Montesquieu, o sea, liberalismo clásico, o sea, hay cosas bien básicas, Revolución Americana, sí, o sea, Estado de Derecho son cosas que en Bolivia, aunque no se lo crea, después de casi 200 y pico años de... ¿Cuánto vamos? Casi 200. Perdón. Casi 200. Años de república no se han consolidado, no tenemos, o sea, no existe el imperio de la ley, no existe un Estado de Derecho. No es que yo me vaya en contra de los movimientos sociales o de toda esta política que se da fuera del Estado. Sin embargo, la preeminencia de derechos civiles básicos tiene que ser respetada. Libertad de expresión. Libertad del voto, ¿no? Libertad o sea, el del voto voto. por eso ha sido tan importante, ¿no? Y como ha sido el puntapié o sea, la libertad de elegir por quién quiero ser yo gobernado, ¿no? Y entonces, y al mismo tiempo tomar participación en estos procesos democráticos, ¿no? Ese ha sido más que todo el trabajo de todos los grupos ciudadanos y de Ríos de Pie en todo este contexto, para un poco romper con la política tradicional de tener que libretarte, que empolerarte para entrar a un partido político, que tener que el sindicato, o sea, todas nuestras formas alinearte. políticas han sido alineación, de jerarquización. Que sí, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no. Sí, hasta ahora. Se castigaba mucho el pensamiento divergente. Sí. María Galindo se ganó muchos detractores en esta pasada por desalinearse, por salirse de la sombra que nos da que nos da Camacho.
Bien, creo que para no extendernos más, para ir cerrando este primer bloque, podríamos conversar por mucho tiempo. Tenemos una pregunta que la vamos a responder al regresar y hablar también un poco de los actores emergentes políticos que hemos tenido. Balú nos hablaba precisamente de Camacho y la relación o la analogía que hacía él, pero vamos a regresar con eso. Y la pregunta que queda pendiente es de Eleanor y es, ¿será justo el descuento de sueldo por los 21 días? ¿O es para pasarlo como vacación? El economista. Ahí vamos a ver qué es lo que Buena pregunta. lo que Están hablando debería del gobierno suceder, municipal. porque lo cierto es que nadie eligió estar en paro tampoco, ¿no? Fue una decisión conjunta, pero tampoco, al menos yo digo, yo no estaba viviendo una vacación, no estaba en la playa tomando No tenemos sol. playa, Ardilla. Hubiera viajado. Playa ahí, bien. Allá es la mirada, no tenemos playa. Volvemos en un minuto, no te despegues y seguimos preguntando cosillas que rapidísimo regresamos. Ya, corte nomás. Regresamos con Mami, ¿qué será lo que tiene? El mundo. Edmundo. Edmundo Pasoldán. El mundo. Hemos perdido a uno. Sí. Bueno, como estamos en vivo, pues tuvo que ir al baño. Sí, yo les cuento. Contemos intimidades. Lo vende directamente. Para hacer tiempo hasta que se vuelva a Pase, sentar, señor, pase. a mí me hicieron sacar una cerveza de aquí abajo. Qué vergüenza, morón. Qué vergüenza. Dando la nota. Si ven el video, pero es solo una que fue por calor. Bueno, espero que estés disfrutando la conversación. Nosotros, al igual que tú, tenemos muchas inquietudes. No pretendemos ser expertos en ninguna de las áreas que estamos tocando, pero sí conversamos entre nosotros y con ustedes de cosas que a veces en los medios no se cubren, y más antes que había tanto sesgo a la información y estábamos semi amordazados, ¿no?, por los conceptos y demás que manejaba antes el Estado. Surgen nuevos actores políticos y encaramos un nuevo proceso. Hay una nueva presidente en el Estado. Había una pregunta. Había una pregunta, te Ah, estaba sí, olvidando. sí, tranquilos. ¡Ah, mierda! Está todo bajo control. Todo bajo control. Esos Todos bucles ya volvieron a caer. no son en vano. Es que no lo vi volver. Entonces teníamos la pregunta que creo que muchos se han hecho sobre qué iba a suceder después del paro. Las empresas tienen que tomar estas decisiones. Había un comunicado del Comité Cívico también respecto a esto. ¿Qué va a pasar en el trabajo? ¿Te van a descontar? ¿Tiene que ser a cuenta de vacación? ¿O las empresas van a asumir esos días y te van a pagar? Bueno, a Crey ya le fue mal, digo. Yo no conozco en detalle el código laboral boliviano, pero me atrevería a decir que es profundamente ilegal descontarle a las Sí. personas Sí, su totalmente. sueldo, Por supuesto. porque tenía completamente coartada su libertad de circulación. de circulación. O sea, nadie Sí. podía trabajar en esos días. No hay doble lectura y cualquiera. Ahora, es cierto también, desde el punto de vista de las empresas, que
todos los que tenemos esa responsabilidad hemos estado sufriendo esta semana el posparo y el cómo ha afectado los flujos. Depresión posparo. Exacto. Entonces, claramente las empresas y las pequeñas empresas, que son la mayoría, no lo están pasando bien. Sí. Pero cargarle ese costo a los trabajadores Claro, sería la peor salida, ¿no? Es que yo pienso que el costo ya lo hemos cargado todo sacrificio, yo le diría. en nuestra vida diaria, ¿no? Sí. Creo que el pueblo boliviano ha puesto el cuerpo, ha puesto los nervios, no creo que nadie haya dormido tranquilo realmente durante todos esos días. Y eso que sos chapaco. Pero estaba aquí, el miedo a la paz. No, esa parte de que me he ido a la paz no la tenía que decir, ¿no? Pero, perdón, mami, pero he ido a la paz. Su madre no sabía que fue a la paz. Sí, podrías haber muerto, Montellano. Yo le voy a compartir este video, señora Kiki. Bueno, pero digo, encima de todo eso, que haya la pretensión en algún lado de quitar sueldos y demás, era un momento de conmoción social, de ruptura del orden jurídico, de ruptura del orden de la seguridad. La policía se ha amotinado, digamos, ¿no? Entonces, no estaban en condiciones de normalidad, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa a raíz de eso? Creo que es un buen escenario, pero a mí no me gustaría, o me gustaría plantear más bien, de que no nos dediquemos a hablar tanto de o Fernando Camacho o Carlos Mesa, o sino, ¿qué pasa en el país? Sí. Yo pienso que una de las cosas más graves que pasa en el país es que estamos atravesando un proceso de fascitación, o sea, nos estamos volviendo más fachos todos. Sí. Pero no en el sentido de que nos estamos haciendo solamente, o no en el único sentido de que nos estamos haciendo de derecha o que nos va a gobernar la derecha, sino de que cada vez somos más intolerantes. Claro. De que realmente no estamos de acuerdo. No aceptamos el pensamiento el diferente. diálogo es muy difícil. Federico. Sí, yo quiero ahí. Y para cerrar algo que comencé en el primer bloque, o sea, antes, después de esos 10 años de miedo, esperar de que funcionemos y que nos empoderemos muy rápido como ciudadanos, esperar de que funcionemos como relojito suizo, era imposible. Más bien ahí fue donde se mostraron, dentro de las cosas que más bien logramos, nuestras fallas. O sea, no estábamos haciendo bien nuestra tarea, esa de ser buen ciudadano, porque no es el tema de parecer, hay que ser. Y afloró la intolerancia, así como la unión, la hermandad, o sea, muchas cosas buenas que hay que todo el mundo las está rescatando. Justamente necesitamos la autocrítica para entender qué cosas hicimos mal. O sea, o estamos todavía haciendo mal porque estamos así como si existiera un fachómetro, estamos, mucha gente está al borde así de irse de un lado, del otro lado. Entonces, más bien este es el ejercicio donde tenemos que sanar heridas, tenemos que hacer un proceso de fachocitosis, eliminar el facho interno, digamos, porque no es ningún chiste. En la ciudadanía esto le va a costar mucho tiempo. Y eso, me perdí. Claro, porque no hemos llegado al lugar el que hemos llegado por ser buenos ciudadanos, por ser responsables como ciudadanos, responsables por el voto, por la fiscalización de los aparatos gubernamentales, y con las alcaldías nos cuesta tanto. Con lo demás todavía hemos sido muchísimo más irresponsables, ¿no? Sí. Dicen depresión post-paro. Sí, yo tengo depresión post-paro. Sí, depresión post-paro. Fui feliz haciendo mi arroz. Así es como el Banco Unión tuvo también depresión post-pari. Eso sí fue si bien no sería meternos a hablar de los actores políticos, porque la verdad eso tendrá su momento y tendrá su lugar más adelante. ¿Y su programa? Y su programa de Mami. También tenemos las tablitas. Yeah. Se me fue la idea ver las tablitas. Eso. La pensione, Claudio nos trae las tablitas. Esto sucede al vivo. Gracias. Este es el único momento publicitario de la noche. Gracias. Gracias. Gracias a la pensión. ¿Quién va a hacer la mención? La mención. La pensión. La mención de la pensión. La mención de la pensión. La pensión.
Acaban de ver el spotcillo hace rato, así que vayan a degustar riquísimos. Puedo tener modelos, así que hagan así los platos. Aquí Ustedes, vos tenés más cara de modelo que tú. A degustar los deliciosos platos. De hecho, soy el único que le pagarían por ser modelo. De hecho, te pagan por ser... Gracias a la pensión pueden ir a comer rico, como comida hecha por sus mamás. ¿Dónde queda? Pero sin lavar los platos. Pero sin lavar los platos, así para que no extrañes a mamá. Queda. ¿Ubican el vibraducto del sexto anillo? O sea, ese donde uno pasa y te da ciática de solo pasar de lo mal construido que está el Debe del sexto pasar anillo. cada vez, solo por placer. Paralelo al vibraducto del sexto anillo. ¿Qué dijiste? Bueno, paralelo al vibraducto del sexto anillo donde usted vibra como cartera de señora que se le prende el botón. No, otra señora. Sí, no estamos en vivo. Miren los juguetes de Fede Morón. Son esa clase de cosas por las que no tengo que estar en programa en vivo. Ajá. Yo les dije. No tomar cerveza en un programa en vivo. No, estaba tomando cerveza, fue en Acay. Así. Ya el vibraducto y... Ya, ¿por del dónde? vibraducto sexto anillo, Sí. paralelo Sexto está anillo Banzer. Sexto anillo Avenida Banzer o Cristo Redentor para los que no les gustan los dictadores. Ahí mismo, sexto anillo Banzer. Patio de comidas Belén. Paola te va a pegar. Sí, después. me está mirando horrible. Y es Está justamente, se van hasta el fondo del patio de comidas y ahí está la pensión, La donde usted pensión. puede comer como cocina de mamá, pero sin lavar los platos. Sin lavar los platos. ya. Volvamos. Volvemos. Perdón. Después de media hora del Morón intentando dar una dirección. Bueno, regresamos entonces y ahora vale la pena evaluar cuáles son las cartas que debería tomar en... tenemos palabras clave, digamos, ¿no? Gobierno, hablábamos antes de salir al aire, Rodri decía dos cosas importantes, gobierno transitorio y gobierno de transición no son la misma cosa, Ajá. ¿no? ¿Cómo Desde podríamos explicar esto para que también, porque a veces vemos las cosas y no las analizamos en profundidad y creemos que lo que está haciendo el otro también está bien y otra vez vamos a caer en lo mismo de lo que acabamos de salir? Desde mi particular perspectiva, estamos en un gobierno en un gobierno transitorio, un gobierno de emergencia que se conforma para reconstruir el tribunal, llamar a elecciones, y creo que lo que vamos a tener después de esto, después de las próximas elecciones, es un gobierno de transición, un gobierno que debería preparar la cama Para el gobierno que viene. y para limpiar toda esta discusión finalmente y salirse de esta lógica de refundar la patria cada 15 años, refundar la república cada 15 años, hay que cernir lo que tiene que mantenerse de este proceso de casi 15 años y lo que queremos cambiar institucionalmente, económicamente, políticamente. Y por el lado del gobierno de transitorio, me parece que este gobierno debería estar enfocado en reconstruir el tribunal, llamar a elecciones y que los servicios gubernamentales estén funcionando normalmente. O sea, que el CEGIP funcione, que los fondos públicos estén yendo donde se tienen que ir. Pero me parece, por ejemplo, que despedir al director de la Biblioteca Bicentenario, o sea, este gobierno no tiene la validez, no está validado ciudadanamente, más allá de que a todos nos haya gustado, que nos guste que esté porque se fue el anterior, es un gobierno sin validez ciudadana, como para comenzar a tomar decisiones políticas que son profundas. Por lo menos trascendentales o profundas. Exacto. Entonces, ya suficiente trabajo tienen con llenar todos los cupos que implica el aparato del Estado, que es muchísimo, reconstruir uno de los poderes del Estado, o una de las orgánicas estatales más importantes, y llamar a nuevas elecciones. Comenzar a tomar estas decisiones me parece que es un poco... Se están pasando un poco de... No hay que perder de vista de que esta gente a la que hoy le toca asumir el poder de manera constitucional, dicen unos, de manera un poco forzada, dicen otros, y los más radicales mediante golpe. Bueno, hay un golpe no hubo. Lo que en todo caso sí hubo un golpe fue un autogolpe, ¿no? Sí. El momento en el que se consuma el fraude a las elecciones es un autogolpe de Estado. Totalmente. Pero no dejan de ser parte del viejo esquema.
del esquema que ha imperado durante 15 años y que se reproduce porque esa cultura política está presente en los bolivianos y en los latinoamericanos, y es el caudillismo, el presidencialismo, etcétera, y que se multiplica también. Es decir, la izquierda y la derecha, por usar categorías que ya no responden a la realidad, pero con las que nos entendemos, igual han reproducido las mismas lógicas de funcionamiento y de manejo de lo público. Es decir, nos podemos quejar de que Evo ha llenado de canchitas el país y de coliseos que en muchos de los casos son elefantes blancos tan espantosos. No. Sí. En el Valle de la Concepción, digamos, que tenía un alcalde masista, tendrían que llamar a sus amigos de San Lorenzo, a todos los municipios para llenar, porque no hay tanta gente para llenar el estadio. ¿no? Y de esos ejemplos hay miles, pero esa manera de hacer política y esa generación política es la que está hoy gobernando, sin haber sacado, digámoslo de verdad, un gran porcentaje de votación, y como dice Rodrigo, tiene un mandato muy claro que es llamar a elecciones, pero un poquito que les ha gustado tener el poder, y muy rápido estamos viendo de que ya quieren aprobar el uso de transgénicos, de que igual han aprobado nomás en la asamblea la expansión de la tierra en el Beni. Se han salido del ALBA. Igual. ¿No? Hay que poner ahí el... Y se han olvidado de algunas cositas también que podrían hacer que hubieran sido inmediatas, como el 3973, por ejemplo. Exacto, hasta ahora no han sido... Hasta ahorita no han dicho nada. ¿Qué ni es el el comité. 3973? Es el decreto de que la autoriza frontera la ampliación de la frontera agrícola. y que es el fósforo con el que se incendia La Chiquitania. Pero además que fue en los cabildos, se habló de esto, se habló, pero extrañamente... No se habló de lo... No, sí, ese el 30, decreto. no, sí se habló del 3973. Finalmente no lo dijo en el Era primer uno de momento, los pedidos, pero sí. después se transformó en uno de los pedidos. Entonces fue justamente el que en estos tiempos, cuando en realidad fue la Chiquitanía lo que nos unió, los que nos hizo despertar en masa, que ese que era prioridad, ahora nadie lo habló, ni el comité, ni la ministra de Medio Ambiente y Agua, Son que lo parte primero de que su hizo fue sector. reunirse con la gente además de ANAPO y Fegasa Sí, Cruz, sí. y creo que después lo corrigió ante el pedido de los ambientalistas, de los activistas y los ciudadanos. Lo que pasa es que, ¿qué pasa después de? La mañana después de la guerra. Pasa que las cuestiones de fondo, es decir, el modelo económico extractivista, la ampliación de la frontera agrícola para hacer plata con ganado, soya y coca, no comienzan Con Morales. O sea, hablemos del Tibnis, hablemos de Tariquía, hablemos de los parques nacionales siendo invadidos, loteados, de la explotación minera, de las empresas chinas en la Amazonía. O sea, en el fondo yo pienso que esto ha tenido dos claves muy importantes, que son el género y lo generacional. Y me parece que sin que sean ninguna de ellas, porque no lo son, No eres ni mujer ni joven. no, pero sin que sean ninguna de ellas para mí referentes reales, puede ser que haya gente que no le guste mucho esto, pero si no era por doña Janine Áñez y doña Eva Copa, las cosas se podían poner más complicadas. Más feas de lo que Entonces, esas mujeres que han agarrado sin guión el poder, Ajá. y Les cayó y el con poder la papa, encima. con las manos ardiendo por las papas calientes, han posibilitado nomás de que, y esto elimina toda narrativa de golpe, se convoque a una elección nueva por unanimidad en el Parlamento, lo que no sucedía seguramente hace muchísimo 15 años. ¿no? Sí, está lindísimo. Y desde ese lado me gustaría contrapuntear desde la ciudadanía también, porque hubieron cosas, más allá de mostrar de que hubo intolerancia y todo, hubieran cosas que son fantásticas y que también toca entender en la mañana después de la guerra, que así como nos quedan cosas a sanar, nos quedan cosas aciertos que se han tenido a profundizar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el tema de líderes y lideresas apareciendo en abundancia, así,
no hablemos de los más mediáticos, sino hablemos de lo que se tejió en los puntos de bloqueo, por ejemplo. O sea, habían puntos de bloqueo que estaban perfectamente organizados, que llegaron a tener directivas y que funcionaron de una manera increíble. Algunos no, algunos se mandaron algunas cagadas, pero en general ha sido fantástico. Y el liderazgo que ha aparecido no tiene que quedar ahí, porque mucha gente terminó las pititas, logramos el éxito y como decía Rodrigo al principio, fue como, ahora nos vamos a casa y la hicimos toda. Ahora viene el trabajo más difícil. Ahora viene lo más difícil y lo más sabroso. Primero porque toca limpiar la casa. Sí. O sea, ya hicimos, si nos deshicimos del tigre, no le vamos a tener miedo al cuero. O sea, toca limpiar la casa. Y además toca profundizar en esas destrezas ciudadanas que toca tener, además en darnos cuenta de nuestro poder de incidencia para pedir. Sí. La gente se le paró a creer por las facturas que acaban de llegar. Y tarán, y va a seguir, y la gente se le va a parar al municipio. Entonces nos tenemos que dar cuenta que eso no nos va a llegar con 21 días de pronto para lograr algo. No, esto es un proceso de todos los días de hacer las cosas bien como ciudadanos. Participación ciudadana y control social también. Exacto, porque si no tomamos cartas en el asunto, también nosotros caemos en cierto aletargamiento social, ¿no? En lo que todo parece que estuviera bien y ya hemos comprobado en cuero propio que las verdades son contadas a medias y que son manipuladas o maquilladas muchas veces. O nos vamos más tranquilo a casa y le dejamos de nuevo el lío a un caudillo. Exacto. Entonces no es cambiar caudillo por caudillo, es momento de comenzar a tampoco es la poner necesidad prioridad de que una persona te represente sí o sí, poner todas tus esperanzas en esa persona y que guíe, digamos, ¿no? Hay gente que está participando con nosotros, gracias. Vamos a ver algunas de sus preguntas. Rafael Miranda dice, estimados, en relación a esta nueva elección, ¿qué tan probable ven ustedes que el MAS vuelva a elegir a un candidato continuador del estilo de Evo? Es un misterio lo que va a pasar en el MAS, pero creo que... yo no creo que gane. Más allá de eso, a ver, pienso que el MAS puede ser uno de los principales beneficiados de este proceso. Sí, es que no se hace. Porque, a ver, mi opinión es de que esta cúpula, de la que ya hemos hablado, estos 4 jinetes del apocalipsis que fueron Quintana, Romero, Linera y Evo. Ponis. Bueno, secuestraron primero el IPSP, que era el instrumento político por la soberanía de los pueblos, que era el brazo. La organización que aglutinó y que se tardó décadas en construir y que viene de las voces subalternas de la política nacional. Lo secuestraron y después secuestraron un país entero, ¿no? Y ellos ahogaron todos los liderazgos reales, salvo aquellos que les eran funcionales. Entonces, no creo que el MAS cometa el error de ir con... O sea, ya no puede ir con Evo. Tendrá que democratizarse internamente, tendrá que escuchar a sus Evas Copas, tendrá que escuchar de nuevo a sus dirigentes de base, tendrá que volver a los hacer la pega de nuevo. Tendrá que volver, es decir, el MAS es un actor importantísimo en la política nacional y a mí me parecería muy sano de que el que Evo lo haya dejado bueno, no sabemos hasta qué punto ha dejado ¿no? Pero sería una gran oportunidad para que el MAS se renueve y nos ayude con la gente buena que tiene, porque no todos son malos en ninguna parte, ni todos son buenos exactamente, a equilibrar el poder. Lo que yo pienso, o la que pienso que es una lección importantísima que nos da este momento es equilibrar el poder, porque si nosotros le seguimos dando 2/3 a un caudillo, se va a comer a la Asamblea Legislativa y después de comerse a la Asamblea Legislativa se va a comer al Poder Judicial, se va a comer al Poder Electoral, se va a comer, es decir, va a suceder lo mismo. Tenemos otra pregunta. Gracias, Rafa, te queremos. Sí, Rafa. Te queremos, Rafa. ¿Qué opinan de los argentinos de clase media alta que en Twitter apoyan a Evo en todo lo que dice y afirman que hubo golpe de Estado? Sobre eso, hay este programa que se llama AJ o algo así, sacó un video informativo muy interesante en el cual planteaba el nivel de desinformación en el cual se están viviendo los procesos políticos históricos en los países, ¿no? Y cómo
se hizo un discernimiento de todas las noticias que pasaban por redes sociales y se estableció un número cabalmente exacto de 50% noticias falsas en contra de Evo y 50% a favor de Evo. Entonces, estamos viviendo un poco un tiempo surreal, ¿no? Donde se es difícil de ver a cabalidad la realidad material como es, puesto que la información comienza a fluir desde posiciones menos centralizadas, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo comienza a tener una independencia peligrosa donde la gente puede hacer comentarios fascistas de todo tipo y al mismo tiempo elaborar y construir información sin sustento empírico, digamos, ¿no? O sea, fácilmente se ha diluido la verdad un poco. Y de esos grupos particular de los argentinos que se le ha dado mucha bola a lo que opinan los argentinos en redes, me parece que es de un paternalismo y de una condescendencia de parte de ellos. No voy a hablar de Argentina ni de la cultura argentina porque sería mucho, ¿no? Claro. Pero a mí me quedó grabado lo que dijo el presidente electo argentino hace una semana atrás. No recuerdo textualmente lo que dijo, pero hizo una defensa de Evo diciendo que era el único presidente que habían tenido los bolivianos que se parecía a los bolivianos. ¿En serio digo eso? Yo me lo había perdido. No te puedo creer. Es ese nivel o sea, ese es el resumen de eso, de los argentinos que, aparte que son argentinos normalmente de izquierda, y los que somos de izquierda sabemos lo dogmático que puede ser alguien de izquierda. Es que los argentinos también son nuestros mini europeos aquí, ¿no? Y tanto la izquierda en Europa, la izquierda en Estados Unidos. Yo entré en unos debates con los izquierdistas canadienses, los cuales comparto algunos grupos en Facebook. Izquierdista canadiense, me mataron. Sí, no, son muy fuertes. La izquierda en Canadá es muy fuerte y tienen grupos intelectuales así de debate constante y se lo ha exoticizado. Hay un exotismo con Evo, ¿no? O sea, sí, es como una mascotita de la izquierda donde realmente hay una cosificación de su figura, ¿no? Es como un juguetito que no, el indiecito. Sus juguetitos que mueven el cuello. Para que se le perciba así, ¿no? Yo creo que un poco ese rol, ¿no? Que no entiendo lo que me estás diciendo. Él entra en ese personaje donde se vuelve una cuestión intangible, ¿no? Este tipo un poco más allá de todos, que no es parte de la sociedad y nadie lo entiende. Mitómano trasnochado. Eso yo creo que es ahorita. Bueno, llevamos ya cerca de 1 hora y algo más de transmisión, así que tampoco se trata de que estemos 2-3 horas. No es un simposio esto. No, sí, tampoco, pero además tenemos que atender la mila por acá. Maldita información condensada. Podríamos hablar por 10 horas. Yo quisiera, antes de que él quisiera, por favor, para terminar con los argentinos, desde el punto de vista más ciudadano, por ejemplo, que ahí es donde digo de que qué facilito volverse facho, porque llegan los argentinos, los 4, esperando que además que les hace muy bien que aparezca alguien a putearlos, a tratarlos, a hacerlos sentir como basura. La xenofobia fue terrible. Claro, cuando finalmente te volvés exactamente lo cual luchás, o sea, ¿me entendés? O sea, y me pareció de que esa no es la forma. No. Hay que tomar decisiones inteligentes y hay que mostrar, si hemos pedido democracia, si hemos pedido que se nos respete nuestros derechos, entonces respetemos los derechos de los demás. Totalmente. Si los argentinos tenían un plan de sesgar la información, era algo que iban a hacer de todas maneras. Pero descolocarlos es muy interesante. Nadie se le ocurrió decir, nosotros, venía a reunirte con nosotros y te vamos a dar información de toda esa que fue noticias falsas, de todo este lado que no te llevé, y filmarlo mientras se lo estaban entregando. Muy difícilmente iban a poder generar un discurso diferente. Exacto. Entonces no hay que ser tan... Yo también pienso que todos están en la posición de opinar libremente y de hacer una interpretación de la realidad según lo que les llega. Probablemente en algún momento yo también he pecado de ignorante por ver algunos medios y opinar sobre la realidad de otro país cuando yo no estoy viviendo en carne propia lo que están viviendo allá, ¿no?
A nadie se le puede negar el derecho de emitir una opinión. El molestarnos me parece que no viene tampoco al caso, porque creo que hay cosas más importantes que atender en nuestra casita que estar viendo lo que el vecino está haciendo, está opinando. Evidentemente a nivel internacional tiene repercusiones, ¿no? Que se hable tanto de nuestro país, que nos dividan entre golpistas y masistas, o sea, ya tenemos una división y una connotación muy diferente que antes ni siquiera existía. Entonces creo que a mí al menos no me molesta, nunca me ha molestado lo que el otro pueda opinar, pero si estás en mi casa, respeta también, ¿no? Hay que tener cuidado con el binarismo, ¿no? Sí. Porque los binarismos lo que nos conducen es a una mirada maniquea de la realidad que siempre deforma pues las cosas. Entonces, lastimosamente, lo vengo diciendo en redes y en todos los lugares en los que puedo, ya no podemos mirar el siglo XXI ni las dinámicas económicas, sociales, políticas de Latinoamérica, ¿no? Para hablar del mundo, con las anteojeras del siglo XX. Claro. Entonces, no podemos hablar de la izquierda y la derecha como categorías totalmente separadas, porque ¿qué es pues ahora la izquierda? El MAS era la izquierda porque estaba en contra de los capitales gringos, pero a favor de los capitales chinos y rusos. Y eran los principales promotores del turbocapitalismo y son la mejor derecha que hemos tenido. Pero son conceptos que ya no nos alcanzan para explicar la realidad. Quedan cortos por sí mismos. Y que hay que generar un nuevo relato y que hay que hacer el trabajo comunicacional y qué sé yo. Pero, haciendo la reflexión hacia adentro, tenemos que pensar hasta qué punto también a nosotros nos ha carcomido ese binarismo y vemos lo que queremos ver, ¿no? O leemos o nos informamos de las fuentes en las que sabemos que van a coincidir con nosotros. Y eso es grave. Y el respeto, el miedo que hay que tenerle a la influencia de redes sociales precisamente en eso, lo que se conoce como el sesgo de confirmación, ¿no? Sí. Sigo páginas y sigo a personas que están permanentemente confirmando mi propia voz. Exactamente. La posverdad. Rápidamente, sí o no, me dice cada uno para responder a una pregunta que había quedado pendiente y que dice, no respondieron nunca. Te deberían descontar los días ¿Por qué se cuerren? ¿Por qué te cuerres? ¿Te deberían descontar los días de paro? No, si yo tuviera un trabajo y me los descontaran, bloqueo. Ya, Marco. Por supuesto que no. ¿Nacay? Por supuesto que sí. Vos laburache. Por supuesto que no, a menos que la empresa sea tan chica que eso le implique cerrar, digamos, o sea, negocien. Negociar con los trabajadores, yo creo que no. Ahí está ya respuesta la pregunta. Silencio tenebroso del MAS, y vamos a empezar ya, yo creo, a cerrar un poco la conversación de hoy con esto. Y también plantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Porque ponernos a crear supuestos sobre qué va a pasar después de las elecciones y demás es hablar a muy lejos todavía. Creo que hay que quedar quizás con las cuestionantes de este gobierno transitorio, ¿no? ¿Qué es lo que debemos exigir? ¿Qué se debe empezar o sobre qué se debe empezar a poner los ojos encima? No aletargarnos nuevamente. Sobre qué bases deberíamos estar pendientes, tanto como hemos estado pendientes que, como decíamos, era casi un reality de 24 horas. Así deberíamos seguir viviendo este proceso, porque nada está tranquilo todavía. Claro, hay que seguirlo bien de cerca. Entonces, de manera corta, concisa, concreta, ¿a qué le debemos prestar atención en este preciso instante? Yo comienzo. El proceso del MAS puso atención y atendió a precisamente el sector y los sectores y los movimientos sociales denominados de ese modo. Les dio la fuerza y les dio el espacio dentro del poder estatal. No es necesario que ellos estén dentro del poder estatal para que ellos ya tengan un poder, pero es necesario prestarles atención a todas esas voces. En algún momento las cosificó esas voces y se cosificó a sí mismo como el representador de toda la soberanía de todos estos pueblos, ¿no? Excluidos, los indígenas plebeyos, como se llamaba García Linera, ¿no? Se los haya o no integrado en su estado integral, sí hubo cierta representación en su momento y fue fuerte y fue trascendental para la historia política de Bolivia. Y tiene que seguir siendo así. Se tiene que profundizar. Tiene que seguir profundizándose el respeto a los pueblos indígenas, a su territorio. Son cuestiones
las causas medioambientales son paradigmas del siglo XXI que tienen que seguirse, tienen que aprenderse los errores de este proceso de cambio que quedó en un cambio corto, que sí tiene cosas rescatables, no hay que caer en el revanchismo, ¿no? Y no caer en esta lógica. Somos un país que tiene 17 constituciones y quizás la mayor cantidad de presidentes en la historia de Latino, la cantidad de por lo años menos. que hemos tenido. Entonces, hay que hacer un proceso de construcción institucional con una fiscalización ciudadana propositiva. Y creo que hay el más fundamental, que ellos sean capaces de sanarse y hoy día que probablemente están reducidos a su mínima expresión, tienen que revalorarse como movimiento, como pensamiento, como programa, tienen que demostrar que hay un más después de Evo. Y una cosita, sí o sí se están rearticulando y están trabajando nuevamente para reforzar estas voces que perdieron en el camino. No hay que dejar que el MAS se apropie nuevamente de la soberanía popular de manera material, con la compra de dirigencias y de manera simbólica con todo lo que se jactó en este Estado plurinacional. Entonces creo que desde los movimientos cívicos urbanos tiene que haber un acercamiento con los movimientos rurales y así sucesivamente tiene que haber un encuentro de todos estos movimientos que han tenido fuerza en esta década. Así cerrando y yendo rapidito y sobre lo que dicen acá igual, con Ríos de Pie, ahora que ya ha pasado, o sea, no ha pasado, pero es como una etapa de ya saber de que estamos, otra vez tenemos una presidenta, van a haber nuevas elecciones, va a haber nuevo tribunal. Nosotros, uno de los pilares que nos toca trabajar ahora es que ya no es solamente ser resistencia, sino ser propuesta. Entonces con Ríos de Pie vamos a volver a seguir trabajando en el domo que es justamente algo que no le pertenece a Ríos de Pie, pero de lo que es parte. El domo es la posibilidad de generar una agenda ciudadana de cuáles son las prioridades de la sociedad civil organizada, pero incluyendo actores sociales, de movimientos sociales como en el Madidi, la gente del Madidi, de la Chictanía, del Tipnis, de los Yungas, sectores sociales de los más diversos. Representatividad. Exactamente, además urbanos y además de plataformas de bolivianos fuera de Bolivia. Entonces generar y poder discutir y mirarnos a la cara, no necesariamente hay que pensar igual, de hecho todo lo más sabroso es de poder enfrentar las ideas y generar una agenda, que justamente sea lo que nosotros digamos, nosotros queremos eso, y que los partidos políticos, en vez de esperar de que llegue una agenda milagrosa de ellas, un proyecto milagroso de ellos que nos salve la vida Muchas durante veces 5 años. desconectado de Exactamente, nuestra realidad. que esté conectado a nuestra realidad, Sí. a partir de una agenda que trabajemos entre todos. Perfecto. Marco, concreto. Bueno, pienso que lo que no hay que hacer es retroceder, ¿no? Sino que hay que avanzar. Entonces, si vos, con todo el respeto por la Biblia, que además he estudiado, pero si vos quieres hacer que la Biblia se convierta en el nuevo código, no. El contrato social está marcado en la Constitución. Y la Constitución implica muchísimas cosas que los bolivianos, por las cuales los bolivianos nos hemos puesto de acuerdo hace años y que no se han cumplido hasta ahora. Entonces yo diría que como primer paso, volvamos a revisar la Constitución, veamos en ese desarrollo legislativo qué se ha hecho bien y qué no, qué ha quedado en letra muerta, qué falta hacer y veamos cómo reacomodamos ese contrato social. El propio vacío de sucesión. De estos odios, desprovisto de estas energías negativas que espero se vayan aplacando y bueno, vayamos hacia elecciones en las que ojalá nos sintamos mejor representados porque creo que hay un serio problema de representatividad. Que hayan debates abiertos, por favor. Sí, carajo. Sí. O sea, que la campaña... Por carajo, ¿qué clase de programa crees que está vos? Que la campaña sea diferente. No, Rodri, el botón corto. demuestra a lo que decía Marco de lo importante de revisar la Constitución, no empezar una nueva asamblea constituyente, ni nada por el estilo, pero sí revisar aquellas cosas que no están bien, como por ejemplo la sucesión presidencial fue un quilombo. Porque la Constitución no establece, no previó este escenario, como con el auto eléctrico boliviano, no tenían dentro de las posibilidades que en Bolivia se creara un auto eléctrico. Yo creo que de ahora en adelante deberíamos tener una Yanina de emergencia, o sea, cada vez que necesitamos un botón así, ¡pah! Rompamos un vidrio y aparezca Yanina así. Eso nomás.
Y salud y educación y libertad, compañeros. Siempre. Y venceremos. Eso. Basta Patria del o vida. patria. ¡Ya! Todo maldito catarro. Eso. Se acabó el patria o muerte. Es tiempo del patria y vida. O de la matria. Bien, muchas gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Es imposible que no nos alarguemos porque somos 5 personas. Yo no hablo tanto como ellos, pero es difícil tratar. Yo no hablo tanto como él. Con eso quería terminar. Ay, la obvio. perla, ¿no? Así 3 que horas en la ahora radio te al día. toca. No, mentira. La pueden escuchar en la Me radio. quedo- sí, FM Hit 99.1. Me voy a quedar con varias frases que ustedes nos han regalado después de esta conversación y las voy a leer. No caer en el revanchismo, demostrar que hay un más después de Evo, que seamos propuesta, que avancemos, que revisemos la Constitución y 2 puntos fundamentales que han mencionado que me parece que son el puntapié inicial para que construyamos nuevamente algo que está fragmentado. Salud y educación urge, pero es una de las necesidades más prontas que hay que cubrir. Y lo que me parece súper importante en este momento, que hay un porcentaje de la población que probablemente se siente desprotegido, es prestar atención a todas las voces, porque todos en este país necesitamos tener derechos por igual, necesitamos tener una representación por igual, no solo los de las ciudades, sino los del campo, los indígenas, Las minorías sexuales. las minorías sexuales también. Todos tienen que estar representados para que podamos marchar hacia un lugar mejor y, por supuesto, tener siempre la fiscalización del ciudadano a los actores políticos, porque nos representan, no son dueños del Estado. Entonces, me parece que es bueno que nos quedemos con eso. Espero que hayas disfrutado mucho estar con nosotros, porque nosotros sí... El equipo. No, estamos solos aquí. Parece todo. Hay un teléfono. Tenemos un equipo de 54 personas detrás que están haciendo todo. Están por ahí Carlitos, Claudio, hay 3 Danis, está Pau, está Gianluca, nuestro niño cusqueño. Y bueno, felices de poder hacer esto en vivo y espero que haya salido bien. Sí. Y nosotros nos vestimos solitos. Sí, yo me peino sola y es bien. Bueno, Fede se viste con mi ropa cada vez. Fede vino Miércoles de peinado. Kumai. Ya nos vamos, nos van a reñir. Eso fue todo. Chao, gracias.